El Señor les bendiga. Bienvenidos a la materia de epístolas generales. Este día, en la clase número 9, vamos a estudiar el capítulo 3 de la primera carta de Pedro. Estos consejos prácticos que Pedro nos da es con relación al trato o a las relaciones que nosotros podemos o debemos tener en la iglesia y también con las personas con las cuales nosotros compartimos en nuestro hogar. A eso se refiere. Y el tema es deberes de los creyentes en relación con el hogar y con la iglesia. Nuestro testimonio debería de ser único con relación a la iglesia. El testimonio que damos en la iglesia debería ser el mismo que nosotros estemos dando en nuestros hogares. Dice la primera carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 1 y 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Algunos podrían decir, hermana, ¿y qué puedo hacer si mi esposo no toma el liderazgo? Debemos entender que cada uno de nosotros, Dios nos ha dado dones, nos ha dado roles que debemos desempeñar. La mujer no se encuentra en la escritura como la cabeza del hogar. Dice que debe estar sujeta a su esposo. Por lo tanto, no puede tomar un papel protagónico en el cual ella pueda tomar las decisiones y su esposo sea el subalterno en el cual va a hacer lo que ella dice. No estoy juzgando estilos de matrimonios porque ni siquiera conozco el de alguna persona o el de alguien como para poder decir este matrimonio es un ejemplo. Lo que sí puedo decirle, ¿qué nos enseña la escritura con relación a el rol que debe desempeñar la mujer y el rol que debe desempeñar el hombre? Es muy cierto que existen mujeres que tienen liderazgo, que existen mujeres que hacen que otras personas actúen, que empujen a las demás personas. Pero eso no quiere decir que nosotros o que la mujer debe sentirse superior al hombre, o en el caso de un matrimonio en el cual la esposa gana más que el esposo. Eso no le da autoridad para poder manejar el matrimonio. Al contrario, debe entender de que si es un convenio, es un mutuo acuerdo, en el cual cada uno va a tener diferentes aportaciones, eso no le hace superior porque trae más ingresos a la casa. Al contrario, debe entender que su rol es estar sujeta a su esposo. Las mujeres deben sujetarse a sus esposos y estas pueden llevar a convertir a un cónyuge incrédulo. La conducta, como dice el versículo 2, casta, que viene de castidad, procede etimológicamente del latín bajo denominación castus, que quiere decir puro. Vuestro atavío. Primero le dicen las mujeres que estén sujetas. Segundo, que la apariencia no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, vestidos lujosos. No está diciendo, mire, usted no se ponga joyas, usted no se ponga adornos, usted no se peine. No, está diciendo que le demos más importancia a lo interno, porque hay cosas que son perecederas. Por ejemplo, los aspectos físicos van cambiando. No es lo mismo que lo que usted es ahorita a como era hace 20 años. Por supuesto que ha cambiado, se le ha caído el pelo, ha subido de peso, ya no es la misma persona de hace 20, 25 años. Entonces nos dice Pedro en estos dos versículos que debemos esforzarnos en el interno. Y por eso dice Proverbios 31:30 que es engañosa la gracia y vana, sin valor, la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pregunto yo, ¿qué cosas como mujeres, qué cosas para nosotros pueden ser un activo o algo de mucho valor que podamos estar diciendo, ay, es que yo me siento bien porque estoy joven, porque mi piel todavía no se me ha arrugado, o porque no tengo canas, o cualquiera que sea la excusa que nosotros pongamos para sentir que somos importantes y que tenemos las cosas bajo nuestro dominio? Pero todo esto cambia con el paso de los años, va dejando sus efectos en las personas. Por lo tanto, debemos darle importancia a lo interno. Y los versículos 5 y 6 dice, porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios.
¿Qué hizo que estas mujeres fueran santas? Primero, esperaban en Dios. Segundo, resaltaban su belleza cultivando suavidad. Cada una se sometía a su esposo porque dice, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. No nos está dando una directriz para que usted le diga así a su esposo, sino por el contrario nos está enseñando qué hizo que esas mujeres fueran santas. Esperaban en Dios, resaltaban su belleza, cultivando la suavidad y cada una se sometía, como nos dice el versículo 1, que deben estar sujetas a sus esposos. Luego, dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Si hay un vaso más frágil, es decir, que hay un vaso frágil. Esto nos enseña que debe tenerse el cuidado, la delicadeza de poder tratar a una persona. Y entender, cuando Pedro llama a la mujer como el vaso más frágil, no se refiere a inferioridad moral ni intelectual, sino que se debe entender que está reconociendo las limitaciones físicas de la mujer, que puede ser objeto de ataques, de maltratos y desastres económicos, al igual que el hombre también lo puede ser, y que su esposa es coheredera, es decir, heredera a la par de. Ella comparte con el varón igualdad espiritual delante de Dios. Si no trata un hombre a su esposa con consideración y respeto, sus oraciones tienen estorbo. Jesús dijo que si usted o yo tenemos un problema con alguien, primero vamos a ir a solucionarlo antes de poder presentarle una ofrenda a Dios. Y este principio es importante en las relaciones familiares. Si los hombres se aprovechan de su postura, de su posición para maltratar a sus esposas, porque puede también ser lo contrario, las esposas maltratar a sus esposos, sufrirá su relación con Dios. Y es importante que nosotros entendamos que nuestras oraciones no deben tener estorbo. Debemos arreglar cualquier situación que se nos presente. También nos habla acerca de la unidad en Cristo. Estos versículos del 8 al 12 nos habla acerca de la armonía. Esas virtudes reflejan la gloria de Dios, las cuales son, vivan en armonía unos con otros, sean comprensivos, ámense como hermanos, sean compasivos, sean humildes. Pero también el versículo 9 nos habla no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Bendigan más bien porque se les llamó a esto, para que hereden una bendición. El apóstol enseña a los lectores a bendecir a sus adversarios en vez de pagarles con su propia moneda. Es decir, que lo que yo declare también eso voy a heredar. Por eso, si usted puede ver aquí, le puse una imagen como de una persona que está embarazada, va a dar a luz. ¿Usted quiere que lo bendiga? Bendiga, empiece a bendecir su casa, empiece a bendecir sus hijos. Y como efecto va a tener ese resultado de que va a ser de bendición también. El apóstol enseña a los lectores a bendecir a sus adversarios en vez de pagarles con su propia moneda. Mire, las personas dan lo que tienen y usted no puede recibir. Si una persona le da odio, le da algo que no está de acuerdo a sus valores, usted tiene la autoridad para poder rechazarlo. Si así lo hacen, imitan a Dios mismo y demuestran ser sus hijos. La herencia que Pedro tiene en mente es la salvación. Esto es la salvación final más que su presente goce. Luego tenemos la paz. El que quiera amar la vida y ver días buenos y días felices, ¿por qué? Porque la vida es un don de Dios. Hoy nos levantamos, pero no sabemos mañana. Entonces tenemos que ser agradecidos, entender que la vida es un don de Dios y así también los días lo son. Dice que debemos, ¿qué tenemos que hacer? El que quiera amar su vida y ver días felices, ¿qué tenemos que hacer? Quedarnos callados, refrenar nuestra lengua del mal. El cristiano debe ser fiel a su palabra para que su prójimo pueda confiar en él. Pero también dice que se aparte del mal y haga el bien. El cristiano también debe evitar aún la apariencia del mal, no solo de palabras, sino también de hecho. También el versículo 12 nos habla que los ojos del Señor están sobre usted y sobre mí.
Por lo tanto, es motivo suficiente para que nosotros hagamos el bien, para que vivamos felices, para que nos apartemos del mal y para que hagamos lo que el Señor nos ha encomendado hacer en cualquier tipo. Luego entramos a un pasaje en el cual nos habla acerca del sufrimiento. Y el sufrimiento pareciera ser que es normal en nosotros o que a veces nos jactamos. He escuchado conversaciones a veces de personas que dicen, no, es que a mí mi esposo me pegaba de tal y a quien más aguantador a veces resulta. Hay personas que se jactan de eso. Y Pedro nos habla acerca del sufrimiento desde el versículo 13 hasta el capítulo 4 19. En esta ocasión se lo vamos a ver el capítulo 3. Y los versículos 13 y 14 nos enseña que sí, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados seréis. Está hablando de padecimientos por causa de la justicia. No está hablando de padecimientos por mi conducta. Porque si yo voy a hablar de alguno de ustedes y ustedes se dan cuenta y me reclaman, y yo me pongo a llorar porque digo, qué ingratos fueron los hermanos, como me dijeron, ese no es padecimiento por causa de la justicia, no es padecimiento por causa de Cristo. Es un padecimiento porque no puedo refrenar mi lengua y ando hablando mal de los hermanos. Bienaventurados sois, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces está diciendo, si nosotros soportamos el sufrimiento por hacer el bien, eso merece aprobación delante de Dios. Para esto se le llamó. Indica que la posibilidad del sufrimiento es real. Pedro enseña a los lectores que si ellos sufren, ya sea física o mentalmente por amor a Cristo, no perderán, puesto que Dios no los olvida. Entonces, el sufrimiento puede darse no por nuestra conducta, sino también por causa de la justicia, por causa del Señor en nosotros y ahí seremos bienaventurados. Luego en los versículos 15 dice, si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Si estamos padeciendo de injusticia, santifiquemos al Señor en nuestros corazones y estemos preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si tenemos oportunidad de defendernos, lo hacemos. Si tenemos oportunidad de ofender a aquella persona que está hablando cosas que no son ciertas, las hacemos. Y estoy hablando por mi cuenta, como ser humano, como persona normal, que cuando yo me entero de algo, quiero accionar y quiero decir, se está haciendo injusto, me está juzgando, tratando de querer justificar, de querer defenderme. Dice que debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo vuestra buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Si a mí me gusta andar compartiendo en todos los pasillos la vida de las personas, cuando yo esté sufriendo no tengo por qué ir a pelear. Porque si es cierto lo que están diciendo de mí, yo debo con humildad aceptar y reconocer mis errores. De estar preparados, los cristianos debemos conocer la enseñanza de la Biblia y de la doctrina cristiana para poder estar siempre listos para dar una respuesta. Porque a veces nos quedamos callados, porque a veces no hayamos qué consejo dar, porque desconocemos la palabra y eso es importante que nosotros la estudiemos. Versículo 16, manteniendo la conciencia limpia. Los cristianos que tienen la conciencia limpia están motivados a demostrar y también obedecer a Dios. Un ejemplo de ello lo tenemos en Pablo cuando estaba como prisionero en Jerusalén. Y casi finalizamos porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, específicamente 8, fueron salvas por aguas. Entonces nos está enseñando aquí este versículo que nosotros al quitar el pecado como causa de nuestra separación de Dios, Jesús nos da una entrada libre, un acceso VIP
y nos hace aceptables delante de Dios. Nos está diciendo que de la misma forma como el padecimiento, el sufrimiento de Cristo, que fue una vez el justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Mire, hay diversas versiones, hay diversos comentarios, hay diversas interpretaciones de esta frase, espíritus encarcelados. La interpretación tradicional nos dice que es que Cristo, entre su muerte y su resurrección, anunció la salvación a los seguidores y todos aquellos fieles creyentes de Dios que esperaban ser salvos durante el periodo del Antiguo Testamento. Pero Mateo afirma que cuando Jesús murió, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y resucitaron. Por eso es que al momento de dar la orden de las resurrecciones dice Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, podemos entender que aquí nos está diciendo que no es posible una identificación exacta de estos espíritus encarcelados, pero sí se nos relaciona esta interpretación tradicional, es que Cristo entre su muerte y su resurrección anunció la salvación de sus seguidores. Y finalmente, los versículos 21 y 22 nos hablan que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Tiene idea qué personas están sujetas? Dice que ángeles, autoridades y potestades. El bautismo que corresponde. ¿Qué es el bautismo? Nosotros a veces tenemos esta expresión, decimos, el bautismo es un mandato de obediencia. Pero no existen mandatos de desobediencia. Un mandato es un mandato, es una orden. Por lo tanto, el bautismo es un mandato que tenemos que hacerlo. No es un mandamiento de obediencia. El bautismo, más que ser un agente purificador, es un testimonio de nuestra fe, que estamos dando testimonio públicamente que somos seguidores y que nos hemos convertido en seguidores de Jesús, muertos al pecado y resucitados a una nueva vida. Es un acto público que está demostrando a las personas que están a nuestro alrededor que hemos renunciado a nuestra pasada manera de vivir más que una purificación. Es la aspiración de una buena conciencia delante de Dios. Mediante el bautismo, nosotros lo que estamos haciendo, tomar una identidad con Cristo, resucitados con Cristo, muertos al pecado y resucitados a una nueva vida. El que nos separa de los perdidos y nos da nueva vida no es la ceremonia en sí la que nos salva, sino la fe en la muerte y la resurrección de Jesús. Y el versículo 22 dice que está sentado a la derecha de Dios. Cristo ha recibido el más alto honor imaginable. Está al lado de Dios. De la misma manera como existe el sentir en Cristo Jesús, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios no estimó como cosa que aferrarse, sino que se humilló hasta lo sumo, siendo obediente hasta la muerte y esa muerte de cruz. Por lo tanto, Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, Él tiene esa autoridad, esa potestad, ese honor imaginable, estar al lado de Dios por el grado de humillación. Y hay ocasiones en las cuales nosotros no queremos pedir perdón, no queremos pedir disculpas porque nos resulta que es un poquito denigrante. Yo creo que ese pasaje nosotros debemos recordarlo y debemos recordar que Jesús nos dejó ese ejemplo de poder, aún en los padecimientos, aún aquellas situaciones que en nuestro trabajo se dan cuando hay personas que hablan de nosotros, que no están de acuerdo en nuestra forma de proceder porque debemos apegarnos a principios o a manuales que nos enseñan a hacer las cosas correctas. Es importante que recordemos que esos padecimientos que tenemos por causa de Cristo no nos impidan acercarnos y mantener y dar testimonio en medio de un mundo que está lleno de tinieblas, ser luz en medio de esas tinieblas.
Gracias por haberme acompañado, gracias por haber compartido y estudiado estos consejos prácticos para que podamos aplicarlos, no solamente en la congregación donde nos alimentamos, sino también en nuestras casas. Recuerden, debemos llevar el Evangelio a nuestras casas para que se cumpla esa promesa de parte de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tengo muchas personas que necesitan conocer al Señor. Mi testimonio puede ser clave o clavo para que las personas se acerquen a Jesús. Que el Señor les bendiga y tengan una semana bendecida.